Entendible. Bueno, muy buenos días. Eh, Nos hemos reunido aquí para hablar de un personaje que se llama Fernando Flores, ¿ya? Pero antes de entrar en materia, yo quisiera, a modo de contexto, hablar un poquito de la historia del management, ¿ya? Para poder entender también lo que queremos resaltar en Flores. Eh, lo primero es que la historia del management moderno parte con Taylor, ¿ya? Que fue el precursor de la división del trabajo. Cuando Taylor propone su estudio, su planteamiento, lo copian en todo el mundo, incluso hasta Lenin hace una aseveración diciendo que era interesante lo que proponía este señor, que había que llevarlo al desarrollo de lo que era el incipiente socialismo en la Unión Soviética. ¿Para qué decir Henry Ford después cuando crea la cadena de montaje? Eso es una cuestión, una revolución. Fíjense que está estudiando que a modo de contexto, al inicio de 1900 éramos 1.500 millones de habitantes y en 1950 ya con dos guerras mundiales y que la segunda había costado 60 millones de habitantes a la humanidad, éramos 2.500 millones de habitantes en el mundo. Bueno, después de Taylor y de Ford, aparece otro personaje también un poquito oculto en la historia de la administración moderna, que es Elton Mayo. Y Elton Mayo precisamente llega a una empresa a estudiar por qué, a pesar de que tenían todos los temas resueltos, el concepto del hombre-máquina, los resultados no eran óptimos. Y él, su estudio, llegó a la conclusión de que el trabajo no era una actividad, el trabajo era una actividad de grupo. Y lo otro más potente, de que la productividad, y rompió tremendos paradigmas, porque la productividad radicaba en el ingeniero, ¿ya? El ingeniero sabía qué es lo que tenía que hacer el trabajador. Y él dijo, la productividad la definen los grupos de trabajo. Y, y ahí viene el otro sino nuevamente de que el Mayo dio origen a la escuela de las relaciones humanas y lo copiaron por todo el mundo, muchas personas, y se aproximaron también a los estudios de estos mayos, se aproximaron los sociólogos, los psicólogos, bueno, en fin, de todo. Después aparece otro personaje a fines de los 50, el Mayo a fines de los 30, que se llama Kurt Lewin, que es la teoría del cambio social. Y trataba de responder a un momento histórico del desarrollo del capitalismo que tenía que ver con eh, la ebullición, los cambios del mercado. Aparecía, por ejemplo, Taiwán, Japón, con sus productos que ponían en crisis el capitalismo en Estados Unidos. Y bueno, Kurt Lewin propone esto, la teoría del cambio social, pero lo copia muchos otros. El que lo copia magistralmente, no lo copia, sino que lo adapta. Es Kotter, ¿ya? Y Mm. él aparece con su teoría de las siete etapas del cambio organizacional y se da origen a la Escuela del Desarrollo Organizacional. Bueno, en ese contexto, en los años 80, aparece Fernando Flores. Y solamente a modo de ejemplo, a pesar de que Flores no crea el coaching, pero todo el mundo lo vincula al coaching, aparecen una serie de otros personajes que es el sino de estos genios, eh, que, le, que adaptan su teoría y en este contexto aparece el coaching. Y lo googleé, esto no, lo metí en ChatGPT, para el día de hoy para el año 2024 se proyectan 145.000 coaches en el mundo. El país que tiene más coach en el mundo es Estados Unidos con 18.000, de los cuales 15.000 están certificados. Y después viene España con 3.000 y así.
Bueno, eh, y esa era la idea de hablar de Fernando Flores, y por eso que yo le pedí a mi amigo Emilio Gautier, quien es licenciado en filosofía, profesor de historia, ahora está de comentarista estable en un medio que se llama El Desconcierto. Además, Emilio es cantautor, es poeta, es músico, y estuvo en No, un pucha. curso con Flores, eh, estuvo metido vinculado a la política, y por lo tanto me llamó la atención en una oportunidad cuando conversamos, cuando él me dice, Flores es un genio. ¿Ah? Y ese es el signo de los genios. Entonces dije, no, esta cuestión tenemos que compartirla y tenemos que conversarla, así que por eso que involucré en esta tertulia a mi amigo Emilio Gautier. Emilio, Bueno, todo muchas suyo el micrófono. gracias. Esa presentación, ya no, voy a quedar mudo. Bueno, muchas gracias. Para mí me produce mucho gusto estar compartiendo con ustedes. Y lo que hemos conversado con José es una biografía. Yo conocí a Fernando Flores cuando él llegó del exilio al comienzo del año 90. De ahí nunca más he tenido una relación directa. Yo hice los cursos que él hacía, nunca más tuve una relación directa, pero he seguido sus pasos y además la estela que ha ido dejando, porque una persona que ha tenido una gran influencia y ha generado un eco enorme dentro de la sociedad, más allá de que algunas personas quieran negar su influencia. Pero es de esas influencias tan poderosas que muchas veces se tienen aunque no se reconozca. Entonces, ocurre muchas veces en la vida. Uno puede no reconocer una influencia, ni siquiera tener conciencia de que habla con un cierto lenguaje que alguien lo produjo, lo creó, lo desarrolló. Entonces, en ese marco creo que es interesante la figura de Fernando Flores, es una gran figura, identificar, a mí por lo menos me ha interesado siempre tratar de entender cómo es que alguien, un grupo, una persona, logra conectarse con un momento de una época y logra producir algo nuevo. Esto está en Víctor Hugo, que siempre decía, no hay nada más poderoso que cuando una idea se encuentra con su realidad. Y esto lo reitera Fernando Flores. Él dice, él no se atribuye inventar muchas cosas, él lo que dice, me encontré con ciertas cosas. Ahora, ese encuentro es un encuentro fascinante porque es prácticamente, por lo menos en lo que yo me reconozco, lo que me interesa, es más o menos lo mismo que uno estudia con los artistas, con los músicos, incluso con los políticos, en donde hay algo que se encuentra en una coyuntura determinada, logra producirse esa armonización y se produce algo nuevo. Entonces, yo quisiera poder compartir con ustedes algunas ideas de qué es lo que se produjo en el caso de Fernando Flores. Porque Fernando Flores es una persona que desde muy joven fue un adelantado para su época. Era un hombre que estudió en la Universidad Católica. Antes de terminar sus estudios, a los 20 años, fue nombrado ministro por el presidente Salvador Allende. Eh, Antes que eso, había trabajado en la rectoría de la Universidad Católica, junto a un gran rector, que fue el primer rector elegido democráticamente por los estudiantes en la historia de Chile, que es Fernando Castillo Velasco, arquitecto. La invito a googlear a Fernando Castillo. Es una figura de la misma naturaleza. Es un hombre que conectó dos mundos. Podría irme por ese lado y dejar de hablar de Fernando Flores porque es otra figura fascinante. Es una figura fascinante. Entonces, él llegó a trabajar en la Universidad Católica a los 20 años, 21 años, trabajó en la vicerrectoría, estuvo a cargo de las finanzas de la universidad a los veintitantos años, y de ahí es llamado
a la creación, eh, a un ministerio que todavía no era, no sé si la Corfo era ministerio ya en aquella época, la Corporación de Fomento a la Producción, y que se le encarga un proyecto, o él propone un proyecto para coordinar las empresas que estaban siendo estatizadas por el gobierno socialista de Salvador Allende. Las empresas estaban siendo estatizadas y él propone un modelo de coordinación de todas las empresas, dado que enfrentaban tremendos desafíos políticos, huelgas, paro, etcétera. Entonces, él ahí tuvo un primer encuentro entre la ingeniería civil, que era su profesión de origen, el mundo universitario lleno de imaginación, que el mundo Fernando Castillo, yo no sé cómo dibujarle algunas cosas, pero una anécdota solamente. Fernando Castillo era una persona que cuando uno se relacionaba con él, le daba una confianza tal en que permitía que cada uno llevara al extremo su imaginación. Entonces, él en vez de bloquear en un diálogo tu imaginación, te preguntaba para que fueras diciendo cada vez más, aunque sean las cosas más locas, más irracionales. Era una figura, mira, miren, la élite política chilena y cultural que tiene hoy día entre 60, 70 años, alrededor de los 70 años, todos ellos de algún momento pasaron por las manos de Fernando Castillo. Los que han sido ministros, los que han sido presidentes, los que han sido intelectuales. Fernando Castillo fue una figura fundamental en la cultura y en la vida política chilena, sobre todo por esta relación con la juventud, en donde le dio autoridad, poder y confianza en que su imaginación podía tener valor. Y Fernando Flores fue uno de esos jóvenes que participó dentro de este círculo. Eh, José Miguel Insulza, canciller, José Joaquín Brunner, gran intelectual, ministro, toda esa gente participó. Y posteriormente Fernando Flores es nombrado ministro por el presidente Allende cuando todavía ni siquiera tenía el título. Hizo una tesis en donde hay una mezcla de ingeniería con el pensamiento del Che Guevara, una cosa muy radical, muy de la época, que ha sido muy cuestionada por no pertenecer al campo de la ingeniería, pero sin embargo era bueno, uno a través de esa tesis puede leer el clima de la época, lo que los jóvenes pensaban que había que decir, con lo que había que comprometerse. Y él llega a ser ministro, tiene 3 ministerios, en donde el último, a los 26 años, el Ministerio de Hacienda, un ministerio complejísimo, piensen ustedes en la época, la crisis y todo, él entra al gobierno cuando el presidente Allende ingresa a los militares al gobierno, junto con el general Prat, y el golpe de Estado lo pilla en La Moneda, donde pierde la vida el presidente Allende y él es tomado detenido y es uno de los presos que está más años en la cárcel. Él lo mandan a la isla Dabson. La isla Dabson es una isla que queda en el estrecho de Magallanes, una cosa, pero yo tuve la oportunidad una vez de ir para comprender ese mundo. Es que inhóspito es poco, un frío, donde no había absolutamente nada, y se va allí con un grupo de prisioneros que son la élite política del gobierno de Allende. Ahí estaba el secretario general del Partido Comunista, estaban los rectores de las universidades, están los médicos de la moneda. Eh, Era la élite cultural de la época y él se pasó casi 3 años preso. 3 años. Y en esos 3 años tuvo tiempo para conversar con gente muy ilustrada, para reflexionar sobre lo que había sido la experiencia del presidente Salvador Allende. Y después, desde Estados Unidos, se gestiona su salida, su liberación, y él va a parar a la Universidad de Stanford, que en ese momento, esto ya a finales de los años 70, piensa usted el golpe de Estado 73, 74, 75, 76. Y va a parar a la Universidad de Stanford, que era una universidad que está, bueno, en California, al norte de San Francisco, cuyo corazón es la cibernética, es la ingeniería en informática al lado del Silicon Valley y en donde la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Stanford, lugar donde va a trabajar
donde le consiguen ahí como un expresidiario político un cargo y él tiene la oportunidad de conocer y de trabajar con las personas que estaban transformando la cibernética en el mundo, con la élite cultural. Entonces, desde una matriz, desde una matriz cultural y política muy arraigada en la tradición marxista, él cae en un mundo totalmente distinto. Sin embargo, en sus conversaciones, él cuenta que sus cambios más importantes ocurrieron cuando estaba preso, porque ahí tuvo la oportunidad, si no de estudiar, porque no tenía acceso a libros, a literatura, sí poder conversar con gente muy letrada. Ahí estuvo Edgardo Enrique, rector de la Universidad de Concepción, que es una universidad muy importante culturalmente, los grandes grupos de música han salido de ahí, grandes profesionales, y también donde había nacido el MIR, el Movimiento Izquierda Revolucionario, que era el movimiento, bueno, guerrillero propio de la época que hubo en casi todos nuestros países, en donde Miguel Enrique era el hijo del rector y líder de ese movimiento. Entonces, un clima cultural, ahí estaban ocurriendo cosas muy importantes. Sin embargo, lo interesante es la apertura de Fernando Flores, que aún en la prisión, su tendencia no fue cerrarse en sus convicciones, que es el mecanismo de defensa más propio que tenemos todos. Piensen ustedes lo que significa estar preso en un lugar como ese. Y en alguna entrevista que él ha dado, él dice que lo más duro de la prisión política, junto con el lugar y todo eso, es que es una prisión que a diferencia del condenado por un delito de crimen, que sabe cuántos años va a estar, ahí no sabe cuánto tiempo va a estar. Es el infinito. Y por tanto, el trabajo con la ansiedad, el trabajo con la expectativa, es un tema muy determinante en su vida, porque él dice que si él no hubiese sido capaz de trabajar el tema de la expectativa, de que trabajar el tema de los rumores, imagínense ustedes en esos presos que estaban aislados, cómo circulaban los rumores, las interpretaciones sobre lo que iba a pasar mañana, sobre a quién iban a buscar, a quién iban a matar, a quién iban a torturar. Entonces, él comprendió muy tempranamente, sin teoría, que el mundo era construido de alguna manera en esa experiencia del compartir y del lenguajear, como diría Maturana. Él, entonces, pareciera que esa fue una intuición muy básica, que ese mundo de la prisión era un mundo donde se construía la realidad en la conversación entre los prisioneros. Miren ustedes lo interesante, abrirse a esa comprensión cuando lo natural es que las personas o entren en crisis personal o reafirmen su creencia básica que los tiene presos, porque si no se desarma la vida. Es decir, ¿por qué estoy preso? Bueno, porque tenía una convicción y por tanto para que este dolor no sea un dolor fatuo, un dolor que no tenga sentido, bueno, tengo que reafirmar mi creencia. En el caso de él ocurre un fenómeno muy notable, que a pesar de su soberbia, de su mal genio, bueno, no vamos a hablar de sus temas, de sus características de personalidad, que son bien particulares, pero él en eso hay una apertura muy importante. Ahora, quisiera referirme para entender mejor ese punto, eh, este tema de la tradición de la cual venía Fernando Flores. Fernando Flores venía de una mezcla que había en América Latina en los años 60 entre marxismo, cristianismo revolucionario, y con la idea de que en algún momento, producto del cambio social, se produce la transparencia, en donde la emancipación no es más que, como pensaba Platón, digamos, en la República, en la alegoría de la caverna, yo puedo conocer la verdad, porque la verdad está contaminada
por distintos intereses. Entonces, el pensamiento crítico prevaleciente hasta ese momento, que era parte de la época del pensamiento moderno, siempre lo que buscó era responder a la pregunta de qué hacía que tu lectura de la realidad esté obstruida, esté sesgada. Entonces, bueno, Marx, el interés de clase. El interés de clase es lo que predomina en tu lectura de la realidad. Y por tanto, tú puedes llegar a un análisis, entre comillas, científico de la realidad en la medida en que tú puedes evidenciar que las distintas interpretaciones son resultado de un punto de vista de clase determinado. Entonces, si tú comprendes eso, adquiere una superioridad cognitiva respecto de aquel que está formulando un enunciado. Si yo digo, si José dice, lo que tú estás hablando es una insensatez. Entonces yo me pregunto, ¿por qué lo dice? Ah, porque él es un pequeño burgués que vive dedicado al coaching. Entonces, inmediatamente yo me explico su enunciado, su formulación, a partir del interés de clase que está detrás de lo que está diciendo. Bueno, en el caso de Freud, exactamente lo mismo. Hay un esfuerzo por preguntarse el por qué la persona dice lo que dice y cuál es el significado que tiene aquel enunciado para la persona a partir de su biografía, y hay una teoría de la subjetividad, hay una teoría de la psiqui, y ahí está el aparato psíquico que termina explicando. Entonces, siempre en todo ese movimiento de pensamiento crítico, también en el caso de Nietzsche, el perspectivismo, que había una perspectiva histórica que hacía que las cosas sean vistas de una cierta manera, siempre la respuesta está a las espaldas del enunciado. La respuesta por el significado está a la espalda del enunciado. Y eso es lo que hace la hermenéutica clásica, de buscar el significado en el sujeto que enuncia. Entonces, ¿por qué estoy diciendo esto? Es el significado de lo que estoy diciendo se responde estudiando mi biografía, mi sociología, es decir, en el sujeto está la respuesta al significado y al sentido de lo que se enuncia. Sin embargo, esa es la matriz. Y como horizonte, que finalmente cuando yo era capaz de dilucidar esos significados llegaba a una suerte de verdad, de correspondencia entre el enunciado y la realidad, que era lo que buscó, bueno, es lo que se ha buscado en la historia de la humanidad, digamos, la idea de verdad. Es lo que las universidades se dicen para qué están, para buscar la verdad, y que la verdad no es otra cosa que la correspondencia entre un enunciado y una realidad. Ya vamos a ver que eso tiene un problema muy difícil de resolver. Entonces, pero llega Fernando Flores a un mundo cultural totalmente distinto, que es el mundo del pragmatismo. El pragmatismo es una filosofía que se desarrolla fundamentalmente en el mundo anglosajón. En Estados Unidos tiene un gran desarrollo, en donde el significado no está determinado por no hay que buscarlo a las espaldas del enunciado, sino hay que buscarlo en el efecto del resultado, del enunciado. Entonces, si yo digo, José dice esto de mí, yo no tengo que preocuparme para averiguar el significado de eso en por qué José dice eso de mí, que sería como la pregunta del pensamiento crítico. Entonces yo podría irme al marxismo, al psicoanálisis, a cualquier corriente de pensamiento que intente responder críticamente ese enunciado, sino que la cultura pragmática valora el nivel, entre comillas, de verdad es enunciado, digo entre comillas porque después vamos a ver que esa palabra no es la que corresponde, por los efectos que produce en el que escucha. Entonces, no tiene relevancia para mí el por qué José dice eso, sino que lo importante es la dimensión performativa que tiene lo que dice José en un cierto contexto determinado. Y ahí vemos si ese enunciado hace sentido a una comunidad determinada. Esto que era parte de la cultura norteamericana se encuentra con un fenómeno que hay un filósofo norteamericano que se llama Richard Rorty,
que denominó el giro lingüístico, que no es una corriente, según él, sino que son un proceso de transformación en el análisis del lenguaje que ocurrió durante el siglo XX, que tiene su origen en Wittgenstein o incluso en Nietzsche, bueno, que tiene la teoría de los actos de habla, Austin y una serie de autores, en Heidegger, etcétera, en donde el problema fundamental, es decir, el contenido del lenguaje no está determinado como se pensaba en el pensamiento crítico por el origen, ni por su correspondencia con una realidad determinada, sino por sus efectos performativos, que están determinados por el significado que adquieren en la cabeza de otro. Entonces, en el caso del lugar donde llega Fernando Flores, si bien en Stanford no estaban ocurriendo estas cosas, sí le dicen unos profesores de Stanford, oiga, lo que a usted le interesa está ocurriendo en Berkeley, ahí frente a San Francisco, pero al otro lado, no donde estamos nosotros, que estamos al norte, sino que al frente, al otro lado de la bahía, donde ahí la gente está pensando en esto del giro lingüístico y su efecto filosófico. Y ahí conoce, y entonces él se va a Berkeley a estudiar con Dreyfus, que era un filósofo que era de la cultura gringa. Según él, le interesó mucho porque él era judío y estudiaba Heidegger. Entonces, esto de que un judío estudia Heidegger era algo que para él le parecía muy atractivo intelectualmente. Muy atractivo. Miren ustedes las cosas en las cuales se fijaba, ¿no? Él era muy Heidegger atractivo. había sido militante nazi. Nazi. Entonces, que un judío estudie Heidegger era algo muy atractivo para él. Y se va a San Francisco, perdón, a Berkeley, y ahí ya se mete de lleno en lo que era la discusión sobre el giro lingüístico. Entonces él se le produce una convergencia entre, por una parte, su formación ingenieril, esta idea que tuvo muy joven de crear esta coordinación de empresa para el desarrollo productivo, la crisis personal que tuvo mientras estuvo preso, de darse cuenta que los lenguajes van creando la realidad, en lugar, una cuestión que va a ir desarrollando muy posteriormente, en lugar de los estados de ánimo. En esa conversación, cómo el estado de ánimo, piensen ustedes lo que está 3 años preso, es decir, en esa circunstancia, donde no sabe cuándo se le va a acabar la prisión. Es decir, no es lo mismo, y él siempre lo repite, no es lo mismo estar preso 5 años cuando uno sabe que va a estar 5 años, o estar preso infinitamente cuando hay un poder totalitario que maneja tu vida y hace lo que quiere. No hay instituciones, no hay respeto por la vida humana, muchos muertos, desaparecidos, torturados. Entonces, en ese contexto, él se le aparece casi como una necesidad de sobrevivencia esta preocupación. Se va a Estados Unidos, llega a Stanford, se instala en Stanford, que es una universidad en el momento dura, de ingeniería dura, de cibernética, de inteligencia artificial. Ahí el que le recomienda irse a Berkeley es un cibernético que estaba comenzando con la inteligencia artificial, que venía del MIT, del Instituto Tecnológico Massachusetts. Entonces, y se va a Berkeley. Y ahí se encuentra entonces con Dreyfus, que es su profesor guía, que era un heideggeriano, y ya como que consolida estas ideas que tenía, no sé cuán nivel de coherencia o de formulación tenían, porque finalmente, como todos sabemos, la historia se escribe desde el futuro, desde el presente, y por lo tanto se da una organización al pasado, a partir de cómo lo vivo hoy. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí ya, en un clima de giro lingüístico, en donde otra la idea de Richard Rorty muy importante, que él paradójicamente, es decir, raramente, nunca lo he escuchado, no, yo no, bueno, he leído su obra, lo he visto varias veces,
nunca lo he escuchado mencionar a Richard Rorty. Y yo creo que Richard Rorty en esto es muy determinante, porque él introduce otro concepto, que es el concepto de comunidad interpretativa. Y Richard Rorty, que viene de una familia trotskista, esto es muy interesante, los cruces, viene de una familia trotskista, él hace el siguiente argumento de la comunidad interpretativa. Él dice, mire, el problema de la verdad tal cual fue formulada históricamente es que la verdad viene a ser la correspondencia entre un enunciado o lo que está en la cabeza de alguien y la realidad. Mire, más allá del método, siempre para verificar si usted tiene un método, la ciencia pensó que el método científico iba a determinar las condiciones en las cuales se producía esa correspondencia. Él dice, sí, aunque exista un método, siempre debiera haber un tercero neutro que observara si esa correspondencia se producía. El problema es que el tercero tiene una relación con el objeto de estudio igual como tiene cualquier sujeto respecto de un objeto. Entonces, es una situación al infinito, donde nunca podemos llegar a determinar en que existe un observador neutro que permite observar, reitero, valga la redundancia, si esa correspondencia se produce. O sea, como eso no existe, como eso es un imposible, lo único que podemos llegar a decir que existe una comunidad interpretativa, es decir, una comunidad que ha ido acordando ciertas condiciones de validez de un enunciado y que finalmente son condiciones de validez. No es de verdad, sino que de validez y de verosimilitud, en el sentido de que aquel enunciado hace eco en una comunidad y esa comunidad le da la condición de verdad sin que esa verdad sea verdad propiamente tal. Como, bueno, esto es una gran discusión. No quisiera alargarme mucho, pero solo para dar un ejemplo, hay un libro de Sabater muy bonito que se llama El valor de educar, y en él dice, mire, si el mundo fuese, como dicen estos teóricos de la interpretación, nadie subiría un avión, porque cuando uno se sube un avión, cree que hay algo de verdad en el sistema de vuelo. Si uno creyera que es una pura interpretación, no subiría un avión, porque los aviones vuelan, generalmente no se caen, y uno sube con una relativa confianza que van a volar. Es porque ahí hay una materialidad de realidad que existe independiente de la interpretación que yo tenga de ella. Bueno, eso cierro el paréntesis de Sabater, que me parece muy bueno el ejemplo, y que cada vez que alguien se sube a un avión, haga el ejercicio, si se queda con la idea de que es una mera interpretación, la teoría que explica la aerodinámica y que vuelan los aviones, o uno cree que ahí hay algo de verdad, digamos, para decir, usar esa palabra. Bueno, para ir finalizando, entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es el tercer factor? El tercer factor es que Flores viene con toda esa experiencia, entra a un mundo que él tiene unas preocupaciones, se encuentra con una sociedad pragmática en donde está operando una comunidad que está adhiriendo al giro lingüístico, es parte de ese giro lingüístico, no una teoría, según Rorty, son un conjunto de estudios, frases, enunciados, que uno puede reconstruirlo como un hilo que viene de Nietzsche, Heidegger, Wittgenstein, Austin, etcétera, que era en un mundo pragmático y además lo que se le suma a eso es lo que dice, lo que partió José, la crisis del modelo fordista de producción, donde estaba en los años 70, finales de los 70, comienzo de los 80, donde la revolución de la industria japonesa, lo que se llamó el toyotismo, está en pleno transformación y por tanto en donde el cliente era el que determinaba la línea de producción hacia atrás, entonces, en donde la empresa no era pensada de adentro hacia afuera, sino que de afuera hacia adentro, donde el mercado y sobre todo la idea de cliente, concepto muy importante que usará Fernando Flores, era el que determinaba. Entonces la pregunta, ahí se le arma
con todo eso se le arma la visión a Fernando Flores. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que es trabajar? Es coordinar un conjunto de acciones en donde lo determinante es el compromiso entre el cliente y el ofertante, en donde el ofertante tiene que tener la capacidad de escuchar lo que realmente el cliente establece y en donde puede hacer formular una promesa y esa promesa cada vez a medida de los años Flores le ha ido introduciendo una cuestión que es muy interesante. Yo no sé si es de él, de otro, ustedes conocen más del mundo del del coaching, es que esa promesa tiene un contenido ético. Es decir, cuando uno hace una promesa a alguien, esa promesa tiene un contenido ético muy importante. Y él, que tenía una visión muy instrumental inicialmente, probablemente haciendo ya una hermenéutica del mismo, aunque en este mundo la hermenéutica está un poco, no tiene mucho espacio, probablemente él necesitó hacer las cuentas con su vida política y su vida personal. Esa prisión, me imagino cómo tiene que haber sido. Entonces él negó un poco toda esta cuestión ética, política, aunque después, bueno, hoy día, lo último que le he escuchado, él está reivindicando muy fuertemente este tema ético en los compromisos. Y él abre entonces todo este proceso donde una de las cuestiones que más me interés, por ejemplo, a mí me produjo, es que esto tiene distintos niveles. Uno puede entenderlo como una nueva filosofía, como una nueva tradición intelectual o como un instrumento. Y hay gente que tiene distintas lecturas. Con José me he informado más de esto, los distintos enfoques, los distintos desarrollos que he tenido. Y bueno, lo que tú has señalado ahora al inicio, que ya hay una comunidad internacional que ha ido elaborando y desarrollando eh, este quehacer, no sé cómo denominarlo. En todo caso, Fernando Flores se niega a pensar que estas son herramientas. Esto no es una herramienta. Él dice, no, la herramienta se vende en la ferretería. Esto no es una herramienta. Siempre dice eso, tiene palabras, frases muy, muy duras. Bueno, y lo que más me fascina a mí es que, bueno, lo que me fascina en primer lugar, este proceso intelectual, cultural, de vida, es una cuestión fascinante realmente. Cómo vivir desde muy joven esta transformación de la humanidad, porque él ha vivido los distintos momentos, pero no solamente en el plano de la política, sino que en el plano de la política, de la gestión, de la filosofía. Él ha ido tocando sin temor todos estos, todas estas dimensiones, todos estos dominios de la vida humana, y bueno, y ha hecho un aporte que yo creo que lo transforma en una figura que, bueno, muy decisiva en lo que ha ocurrido en muchos ámbitos de la vida. Y por tanto, por eso yo decía que esto es que conversábamos, este un genio, cuando se lo dije, la verdad es que se lo dije sin mucha convicción, pero, no sé, pero creo que el genio es aquel que logra unir estas dos cosas. Es decir, como decía Víctor Hugo, eh, cuando una idea adquiere, se encuentra con su realidad, es muy poderosa. Y en el caso de Fernando Flores, logró conectar este conjunto de ideas con una realidad que hizo sentido y produjo esta explosión, del cual él ha sido un agente muy importante. Bueno, con eso nomás para motivarlo y vamos a conversar. Con eso nomás, fue así como, o sea, Muchas gracias, maravilloso. Emilio. Bueno, preguntas están abiertas, dudas, inquietudes. Eva. Daniela, ¿verdad? No No, sé, Perdón. tú diriges. Dani está aplaudiendo. Daniela, vamos. Está aplaudiendo, Dani. Está aplaudiendo. Bueno, entonces Eva. A ver, primero voy a volver a escuchar esta grabación porque fue deleite escucharte con tantos datos acerca de Fernando Flores y de todo su contexto en su momento. Eh, Después de mucho tiempo y de lo que le pasa a Fernando, él crea la tesis que es lo que nosotros, y así es como se doctora en filosofía, que es la ontología del lenguaje, ¿no?
y que justo la ontología del lenguaje es el espacio donde, hasta donde yo tengo conocimiento contado por él, es donde él articula los actos del habla, de serle, ¿no? Con toda esta dinámica que nos viniste compartiendo. Entonces, mi pregunta tiene que ver con esto que traías de Richard Rorty, que habla del giro lingüístico. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es la articulación que podrías contarnos entre esto que plantea Rorty del giro lingüístico, lo que plantea Fernando Flores de la ontología del lenguaje y la articulación con las empresas? Mm. Mira, eh, lo fascinante de la tesis de Rorty es que él dice, el giro lingüístico no es algo que ocurra, que uno pueda encajar, encasillar. Es un proceso de transformación de la idea y la función del lenguaje en la vida. Desde una idea donde el lenguaje, piensan ustedes que Engels, el amigo de Marx, decía que el lenguaje era el envoltorio del pensamiento. Ujú, ujú. Entonces, desde una idea totalmente pasiva del lenguaje, este es un cambio que tiene muchas... la idea y los pensamientos son como familia, ¿no? Se van cruzando, hay primos, hermanos, todo esto es ramificado. Piensa tú que todo esto que ocurre en el siglo XX está acompañado por la semiótica, que lo que el gran Claro, descubrimiento social es que las palabras, los signos, adquieren su significado al interior de una estructura. Entonces, la claro. estructura lingüística es que le da el sentido y significado. Eh, Sin embargo, todavía no está el que escucha. ¿Se dan cuenta? Todavía no está el que escucha. Es un cambio radical, porque le da una, entre comillas, cientificidad al análisis del lenguaje. El lenguaje podía estudiar científicamente a partir de un análisis estructural del lenguaje. Y él hace la distinción entre lengua y habla. El habla es lo que se practica, la lengua es la estructura. Bueno, los semiólogos o semiópatas incluso se les dice en algún caso, porque ya todo es llevado a una casi una patología del lenguaje. Eso, que es una cuestión eminentemente francesa, es una Ujú, tradición francesa, centroeuropea, va en paralelo con la teoría de los actos de habla Wittgenstein, que viene de Viena y se va a Inglaterra, que es una tradición empirista, individualista, singular, son dos mundos culturales. Y eso es lo que llega a Estados Unidos, principalmente. Hay un artículo de Rorty eh, muy interesante sobre Foucault. ujú. Entonces, él dice, mire, Foucault para los franceses o para la filosofía centroeuropea es un pensador que se trata de explicar cuáles son los sótanos del poder. Mientras que para nosotros es un autor que lo que le interesa son los desempeños del poder. Entonces ahí están las dos lecturas de Foucault. La lectura de la tradición crítica europea, que, este caballero lo que está haciendo está develando los sótanos del poder. Y la tradición pragmática, ¿qué es lo que dice? Qué interesante. Mire cómo está preocupado de los dispositivos. ¿Qué son los dispositivos? Aquellos que crean relaciones de poder, es decir, los efectos, no lo que está detrás. Son dos lecturas. Entonces, eh, lo que el giro lingüístico son un conjunto de procesos que llevan en definitiva a la conclusión de que el significado lo produce el que escucha. Ese es todo el proceso donde que uno hoy día lo podemos decir así en simple, porque algo que se trabaja, pero esta idea de que el significado no está determinado por el que lo dice. Por ejemplo, toda la hermenéutica, todo lo que es la tradición, lo que se llama la hermenéutica, es decir, estudiar el significado del lenguaje, de las cosas, de los textos, de los discursos, se busca en lo que se investiga qué está en la cabeza del que lo dice. Entonces, yo quiero hacer una hermenéutica de un libro, del libro, no sé,
de la apología de Sócrates. Entonces yo trato de descubrir qué es lo que quiso decir Sócrates estudiando a Sócrates, a su contexto cultural, etcétera. ¿Qué es lo que dice un pragmático? La verdad es que lo que dice la apología es lo que yo escucho de la apología. Y por tanto yo podría comprender mi contexto cultural, mi contexto de lectura. Esto es tan determinante que cambió todos los estudios de audiencia. Hoy día, ¿qué es lo que se estudia en comunicaciones? Las audiencias. Ujú, ujú, ujú. Mire, le voy a poner un ejemplo, discúlpeme que me vaya por esto porque es muy interesante. El, el año 72, 71, un gran escritor chileno que se llama Ariel Dorfman, que vive en Estados Unidos, escribió un libro que fue un libro que causó mucho revuelo, que se llamaba Para leer al Pato Donald. Entonces, ¿qué analizó? Tomó las revistas Pato Donald y se dio cuenta que ahí no habían pareja, eran puros tíos, sobrinos, la pata Daisy, el tío Mampato. No hay, no hay sexualidad, no hay relaciones de pareja, no hay nada. Y un capítulo entonces le puso, papá, cómprame un profiláctico. ¿Por qué? Porque según él, haciendo un análisis de contenido de la revista Pato Donald, eso lo comunicaba. Bueno, después de este giro lingüístico, se han hecho estudios sobre lo que los niños entendían cuando leían al Pato Donald. Y no tiene nada que ver con lo que decía Ariel Dorfman. Wow. Es decir, el contenido del Pato Donald es lo que los niños escuchan y no lo que el análisis técnico de Ariel Dorfman quiso develar como un mecanismo de dominación, porque a través de esto los Estados Unidos dominaban la cultura de los niños latinoamericanos. Wow. En esto, otro personaje determinante es Humberto Eco. Ajá. Humberto Eco en esta discusión es otra parte del giro lingüístico, que tiene otro escenario. Él hizo este mismo estudio a propósito de Superman. Escribió El nombre de la rosa, Ajá. escribió libros de semiótica. Humberto Eco, un hombre universal, un hombre ya, palabras mayores, otro mundo. Y él hizo un estudio sobre Superman para mostrar que la cultura popular y los íconos de la cultura popular no eran lo que el análisis de contenido decían. Superman, un modelo de éxito del capitalismo norteamericano, etcétera, etcétera, sino que Superman tenía distintas interpretaciones a partir de los distintos contextos de lectura que había. Esa manera por eso llama el giro lingüístico, este cambio de paradigma para el análisis es lo que Rorty llamó giro lingüístico. Y yo no sé si Rorty, como reitero, influyó directamente en Flores, pero este fue el contexto en el cual Flores llegó a Berkeley. Esto es lo que se estaba conversando. Wow. Ahora, Rorty no estaba en Berkeley, Rorty era profesor de Chicago. Sin embargo, la Universidad de Chicago no hay que imaginársela como la Universidad de los Chicago Boys. Ahí han ocurrido cosas muy importantes en muy distintas direcciones. Eh, no solamente Friedman y el neoliberalismo, ahí han ocurrido cosas muy relevantes en muchos ámbitos del conocimiento. Ahora bien, y esto converge, esta conversación, esto que está ocurriendo, esto que está siendo pensado, converge con la crisis de la empresa. Entonces, oye, mira, lo importante es el cliente, es decir, es que es lo que esa persona piensa, lo que escucha de mi producto. Ustedes todos, me imagino, han visto la película Tiempo Moderno de Chaplin. En Ajá. la película Tiempo Moderno está el gerente con una pantalla mirando lo que pasa. Y él determina el proceso productivo, los productos y qué es lo que según él es importante para los clientes. Ese mundo murió. Claro. Ahora lo que importa, no sé, escuchar a los clientes, bueno, es tener esta conversación. Y eso es, ahí convergen estos procesos y este hombre lo que hace es hacer lo que dice, en griego se dice aletheia, la aparición. Hace aparecer algo. En este encuentro hace aparecer una idea. Y eso es una genialidad. Total, total. Sí, me lo Oye, imagino como un, perdón, José. sí, dale, no, termina. No, que me lo imagino, es que yo me preguntaba quién estaba antes y cuando lo nombraste me pudo decir Guillermo el apellido que no había entendido.
lo googleé y él muere en el 2007, o sea, contemporáneo este Rorty. Y yo decía, ¿quién estaba primero? Si estaba Rorty o si estaba Searle o si estaba... Pero no, ya vi que Bueno, primero Searle y que después Rorty. Y es como entender el giro lingüístico como el contexto, si querés el mm, qué. Y lo que trae Fernando es el cómo abordar ese giro lingüístico, con la articulación que hace de la ontología, en la ontología del sí. lenguaje, ¿no? Ahora, a él nunca lo he escuchado usar la expresión giro lingüístico. No la usa en su literatura, que yo Ujú. sepa, no la usa. No, Pero es como el contexto cultural. total. Sí, 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 entendí perfecto. Y Gracias. Rorty lo que hace, él no inventa el giro lingüístico, él le pone nombre a este proceso. Él fue el primero que le puso nombre. Y tiene un libro que se llama El giro lingüístico, que es como una selección de texto. Él no es que haya elaborado una tesis particular. Además, es un personaje muy, Rorty, bueno, tú ya lo googleaste, tiene una literatura, una biografía muy interesante porque viene de la ultraizquierda norteamericana. Entonces, las convulsiones intelectuales y espirituales, si pudiéramos llamar así, que tienen estas personas durante el siglo XX, todo muy golpeado obviamente por el estalinismo, que fue para todos ellos algo muy terrible, bueno, para todo el mundo creo yo, eh, los lleva a abrirse a esto. Una de las cuestiones que a mí me produce más emoción es la capacidad de apertura y aquello que está ahí, a la mano, como diría Heidegger, se toma, se ve, porque a veces esa capacidad para ver. Bueno, que tienen también los artistas, ¿no? Que ven, ahora lo traducen en otro lenguaje, eh, y que de alguna manera columbran ciertas cosas que ocurren en el mundo, lo ponen en un lenguaje que a su vez tiene múltiples significados para quienes lo escuchan. Absoluto. Bien, si hay otra pregunta, duda, inquietud, aporte, curiosidad. Sí, Yo, Emilio, quisiera llevarte más al plano de lo que significó, no sé si atribuible a Flores o no, pero lo que significó para el desarrollo del capitalismo moderno. Y me hacía mucho sentido eso que decías tú, el compromiso, la ética, la interpretación, la imagen, Mm. la figura del avión, que lo encuentro muy interesante. Y fíjate que hoy día si uno ve las aplicaciones, uno consume medio de aplicaciones, compra por la internet. Amazon es una empresa que se ha desarrollado con esa lógica del cliente, el compromiso, eh, y eso tiene mucho de Flores. Mucho. Mm. ¿Mm? Sí, pues lo que llaman la customización de la empresa. Claro, eso es. Ahora, yo no sé, no soy una persona que conoce mucho del capitalismo moderno, pero de contemporáneo, es decir, salvo como un usuario de lo que está ocurriendo, eh, y incluso la inteligencia artificial al servicio de la producción y de la venta, porque finalmente esto es venta, lo que hace es afinar el ojo respecto de lo que tú estás señalando, es hacer cada vez más sutil, más específico aquello que yo vendo con lo que el otro quiere comprar. Si cuando uno se mete a Google y uno cree que está explorando el mundo, o Google ya sabe lo que tú quieres. Entonces, Claro. te pone ante tus ojos aquello que ya quieres ver. Entonces, es más rápido que tú o que nosotros y sabe más que nosotros. Eso es lo terrible, porque tampoco es tan simple con que las empresas se adecúan a los clientes. De alguna manera también, dado que las empresas saben, conocen a los clientes, y de allí que este tema ha sido tan debatido en el mundo hoy día, de la lectura del iris y todo este tipo de empresas que acumulan un conocimiento sobre las personas, en donde esta idea, en donde las empresas se adecuan a los que escuchan, es decir, escuchan a sus clientes. eh, no sé si es posible, si una fantasía, es una nueva fantasía de la transparencia, es un nuevo mito de la transparencia, como los mitos
que históricamente han habido la transparencia, con el mito de que en el comunismo ya no va a haber división del trabajo porque va a haber una verdad única para todos. Eh, Siempre se ha pensado, esa es una idea, yo no sé si es muy religiosa, siempre está muy presente. Fíjate que en México, Porfirio Díaz, que era un positivista, un dictador del año 1870, 1900, previo a la Revolución Mexicana, pensaba de que el problema de la crisis mexicana era un problema de método. El día que todos tuviéramos el mismo método íbamos a llegar toda la misma verdad. Entonces suspendió la democracia para enseñar a todos una revolución educacional enorme, para enseñar el mismo método. Porque si todos teníamos el mismo método científico íbamos a llegar a la misma verdad y ya no iba a haber desorden. Esa idea que es positivista es una idea que está en el marxismo, que está en todo, en la tradición occidental moderna. Entonces, yo no sé si una de las cuestiones que a mí me atrae de toda esta revolución del pensamiento es un cierto pesimismo, pero un pesimismo que también es muy liberador, de saber de que no hay verdad definitiva, en último término, es pesimista, pero también es liberador, porque puede jugar finalmente la danza del lenguaje, permite construir mundos, eh, pero no sé hasta qué punto, siempre tengo la duda eh, si este ir al cliente ya fue un mito y hoy día ya el cliente es una construcción. Nuestra apetencia. Ah, Hubo un autor que en los años 60 escribió un libro, Vance Packard, Las formas ocultas de la publicidad, que fue un libro que marcó una época, ¿no? Y que él decía, bueno, lo que planteaba ahí, que había una manipulación de todo esto. Bueno, fue muy criticado por esta misma teoría, de que finalmente el cliente tiene la razón. Pero hoy día con la inteligencia artificial, con la customización de la empresa y con el dominio de los medios de comunicación de masa, que está tan monopolizado, eh, no sé, no tengo una respuesta sobre eso. Y no sé si tenemos la ilusión, si es posible mantener la ilusión de que seremos libres. Y finalmente esa es la ilusión de fondo. Bueno, Daniela, Si recién escuchaba a Emilio y parece hasta contraintuitivo, porque ya Kant en la historia filosófica lo dijo, la cosa en sí y la cosa para mí. Y creo que en Berkeley, donde todo era tan pragmático y tan sistematizado, una de las mejores universidades y demás, se dio la posibilidad de estar y en relación con esta parte filosófica que tiene más el camino más abierto desde un proceso, recién dijiste, y en ese proceso donde muchas veces nos creemos que estamos enlatados en en nuestra parte más intrínseca de nuestro ser, es cuando más libertad estamos adquiriendo. Entonces creo que ese es el verdadero desafío y la posibilidad de romper un paradigma que tenemos los coaches hoy, ¿no? Bueno, bueno, es difícil. eh, la Mariana no sé para dónde se habrá ido. Yo te quiero agradecer, Emilio, por este acompañamiento, por este esfuerzo, por compartir tu conocimiento eh, y la presencia también de ustedes, amigas de América. Y me faltó la Mariela, la voy a retar después. Mariel Así está, que, Mariel está. Mariel está. Sí, están todas. Mariel, Estamos no, no todos, está. José. Hola, hola. Ahí está No es María. que no Hola, puedo abrir la hola. cámara. Y está Guillermo y está Leonor. Sí. Que no puedo Bueno, es abrir la cámara, pero realmente bastante interesante. Le agradezco de verdad la invitación. yo no veo eso. Bueno, así que eso, no sé si alguien quisiera agregar algo más o si no, dar por terminado, agradecer nuevamente a Emilio y estamos. Ay, yo nada más Va, algo Aide, sí, es que a mí me llama mucho la atención cómo de formación Fernando es un ingeniero civil, ¿no?
Sí. Entonces, me llama mucho la atención cuando como que es más común ver a la gente siempre en una ruta humanística, ¿no? Que si es psicólogo, filósofo, ya en las ramas humanísticas y teniendo este interés tan profundo en escudriñar todo esto, ¿no? O sea, realmente llegar a esa profundidad. Pero cuando alguien venía de una formación, pues de un ingeniero civil, ¿no? Totalmente más Mm. como en los números, en los cálculos, en la parte más mental, tal vez, ¿no? Eh, Pragmática, no sé, y de repente ver cómo él ya traía esta capacidad de profundizar, cómo ya hay esta vocación y cómo la vida te va acomodando, ¿no? Se te van dando las cosas y lo que tú ya traes en tu ser, en tu propósito, se manifiesta. No importa que hayas estudiado o que hayas pensado dirigirte en cualquier rubro, ¿no? Entonces eso me parece muy interesante, cómo todo se acomoda y su contribución estaba en la parte, en otro ámbito y todo se fue acomodando para allá, ¿no? Eva, José, tú diriges. sí, Eva. Me quedé pensando en esto que decías, ¿no? De Fernando Flores, un genio. Yo también creo que es un genio. em, y que como todo genio vive el mundo intensamente, ¿no? A favor y a veces no tan a favor en algunas cosas, pero sin duda él es para mí un ser humano extraordinariamente visionario. O sea, y mi pregunta para vos que conocés evidentemente muchos más datos y has navegado en su historia, ¿cuál crees que es el mayor aporte que ha hecho Fernando a nuestro mundo? Y cuando digo nuestro mundo no hablo del coaching, hablo del espacio en que podemos coordinar acciones, en el que estamos presentes. Estás en mute. Difícil. Sí, mira, sobre los últimos comentarios. Mira, yo creo que el aporte es haber llevado esta transformación cultural al ámbito del mundo de la economía y de la empresa. Ujú, Ese paso no lo había dado nadie, porque eran dos mundos totalmente separados. Ahora, es interesante ver otras biografías de este tipo de personajes. ¿Ah? Eh, Hay ciertas disciplinas desde las cuales uno puede migrar a otras con los años, ujú. pero no así al revés. Por ejemplo, es muy difícil que un filósofo ya maduro se Sí, haga ingeniero yo o también. físico, porque la física, las matemáticas son disciplinas de la juventud. Un físico que ya a los 30 años no elaboró algo, ya no es difícil que lo haga después. Pues son disciplinas, es como los deportes. Hay disciplinas que son como los deportes, es decir, hay deportes que tienen una edad de caducidad, digamos. Sin embargo, las humanidades son disciplinas de la madurez. Entonces, cualquier origen puede llevar a la humanidades sin problema. Y humanidades no es lo mismo que ciencias sociales, son tradiciones distintas. Las humanidades son aquellos conjuntos de saberes que se preguntan más bien por la singularidad de la cultura y de los seres humanos. Y las ciencias sociales nacen con la pretensión de universalidad, por medio de la estadística, elaborar un modelo teórico que explique todas las sociedades. Esa es la sociología clásica. Transformar, como decía Durkheim, los hechos sociales en hechos objetivos para poder ser estudiados como si fuesen un objeto de la ciencia. Esa es la ciencia social. Las humanidades buscan la singularidad, la filosofía, la historia, la literatura. Y eso se puede adquirir con los años. Saramago que publicó su primera novela a los 66 años. Eh, la literatura puede ser una, una disciplina de la madurez. Y no así, creo yo, otro tipo de actividades como el deporte. Claro. Y el aporte principal, bueno, yo creo que eso, ¿ah? Es que en general yo creo que es decir, la palabra genio es una palabra que es muy compleja, ¿no? Porque
habría una singularidad con independencia de su contexto. No, es una persona que conectó mundos que estaban desconectados y ahí se produjo algo nuevo. Eh, y ese es el talento no sé, a mí me gusta mucho la biografía de artistas, ¿no? Entonces uno dice Bob Dylan, ¿qué hizo? Bueno, ¿qué conectó? Bueno, conectó mundos, pues el rock, con el country, generó un mundo nuevo para todos los artistas que le han seguido. Entonces, eso yo y ahí, bueno, hay toda una cuestión que es más profesional, más del mundo de ustedes, que ha desarrollado Fernando Flores, que yo no lo conozco en profundidad, pero que entiendo que es un mundo infinito, como casi Bueno, todas estas cosas, ¿no? bueno, que él Alguien más había había. pedido la palabra. Sí, perdón que ahí Karina. te termino en esto, Cari, un segundito, pero justo de lo que habla Fernando es de expandir mundos, ¿no? Sí, Que vas a poder mirar al otro desde el tamaño de tu mundo, con lo cual la asistencia que puedes hacer va a estar muy limitada por tu mundo. Por eso él siempre dice que tenemos que trabajar permanentemente en expandir esos mundos, abrir posibilidades para poder asistir a otros. Y después, Cari, tengo otra pregunta, pero dale, manda. sí, yo tengo un comentario ahí, pero dale nomás, mira que, Ah, que no quiero tomar la palabra. Cari, Pregunta si querés. Yo simplemente quería como hacer una reflexión acerca de lo que a mí me llevó escuchar todo esto, más allá de que Fernando Flores lo he escuchado muchísimo y que también me llama la atención el hecho de que siendo ingeniero civil, teniendo un ingeniero civil como papá, haya logrado también incursionar en este mundo, que si bien es tan diferente, hace que se una con una conciencia infinita y sin forma, ¿no? Como esta expansión. Y sin forma que va tomando forma a medida que caminamos en el mundo, que caminamos nuestro mundo. Sí. Oye, yo quería hacer me parece muy interesante más el modo como ustedes lo señalan, ¿ah? Cómo lo han ido lo han ido haciendo suyo. Cada uno tiene sus mundos distintos, entonces lo va haciendo suyo de manera distinta. Hay algo que hemos conversado muchas veces con José, y que tienen que ver con ciertas aprehensiones que a mí me produce el poner todo el énfasis en los actos de habla, en el proceso del coaching, sin considerar suficientemente lo que podríamos denominar la base de conocimientos que una persona tiene a partir del cual trabajar el proceso. Eh, Esto Flores lo dice poco, pero es muy relevante, porque yo no puedo exponer a una persona a un proceso si él no domina el conocimiento del campo al interior del cual él habita con cierta propiedad. Eh, si una persona, no sé, maneja una empresa de buses, bueno, tiene que conocer el problema de los buses, la tecnología, conocer ese ámbito. Y ocurre, yo he trabajado en el ámbito de la educación superior. Y es fundamental para una persona, y he participado en dinámicas de capacitación con otros compañeros de trabajo, y compañeras de trabajo, hay hay una cuestión que a veces ha ocurrido, de que si no se domina el campo en el cual nosotros estamos participando, en la productividad de un proceso de acompañamiento y de desarrollo, tiene sus límites. Porque yo no puedo escuchar si yo no tengo un conocimiento profundo de ese mundo que quiero escuchar. mm, Yo no puedo escuchar los estudiantes, si yo no tengo un conocimiento del mundo de los estudiantes. Y si no conozco en profundidad estudios de campo, la literatura, ahí hay un mundo. Y es una pregunta, porque, o si no,
este proceso de acompañamiento puede operar sobre, es como cuando se le sale la cadena a la bicicleta, es decir, funciona en banda, porque no tiene base de saber sobre el cual operar. Es una discusión que hemos tenido muchas veces con José, cuando me cuenta sus procesos. Entonces yo le digo, bueno, pero aquellos que tú vas a acompañar, que saben, porque tienen una expectativa que hay que negociar, ¿no es cierto? Esto ustedes lo saben, son especialistas en eso. Sin embargo, si una persona, es decir, nadie da lo que no tiene. Mm. Es una pregunta que les quería dejar planteada. Yo tengo una percepción por ahí distinta, porque justo, a ver, y bastante opuesta a lo que estás diciendo, te diría. Yo creo que esa es la diferencia entre el líder, el manager y el coach. Son dos abordajes distintos. Yo no, déjame que, perdón, yo no soy la que conoce de lo que tú estás haciendo como tu expertise. Yo ahí no voy a Mm, navegar. Y yo no soy un mentor. El mentor es el que tiene en tal caso la oportunidad de acompañar a otro guiándolo desde un saber anticipatorio. El coach abre preguntas para que el cliente pueda mirar nuevos aspectos, hacer nuevos abordajes de la realidad en la que incursiona. mm, Y de lo que, si lo ponemos en términos de conocimiento, eh, de lo que por ahí sí sabemos es acerca de cómo preguntar para que pueda provocar en el cliente una nueva mirada. Yo ahorita, estoy tomando un nuevo programa con Fernando. eh, Programa que viene haciendo hace muchísimo tiempo. Él en su momento hablaba de navegar estados de ánimo o mm, surfear estados de ánimo y tenía una concepción distinta a lo que tiene hoy de los estados de ánimo. Y lo que sí es cierto es que cuando intervenimos en el ser humano, intervenimos en las emociones. Y mm, podría mirarse claramente cómo poder trabajar con un estado de ánimo, no con la emoción esa que aparece de manera repentina, mm, con un estado de ánimo puede cambiar el tipo de observador que es el cliente. Y mm, para lo que nosotros trabajamos es para asistirlos y para que puedan crear esa nueva mirada, porque y lo decía Wayne Dyer, ¿no? Cuando cambias la forma de ver las cosas que ves cambian, ¿no? Entonces, cuando puedo cambiar ese observador, por consecuencia, cambia mi manera de relacionarme con eso, cambia mi mm, manera de actuar en relación con eso y aparece un nuevo resultado. Entonces, mm, cuando yo estoy con los clientes precisamente, y muchas veces me miran así como sorprendidos, es como cuanto menos pueda saber exactamente de lo técnico que lo está atorando, mejor, porque yo puedo traer nuevas miradas y si yo me creo y tomo exactamente que lo que estás diciendo, la pandemia era un ejemplo. La pandemia para algunos fue una magnífica oportunidad y para nosotros y para otros fue cerrar persianas, un desastre, mm, ¿no? La realidad era la misma o el evento era lo mismo. La manera en que te relacionabas con eso cambiaba. ¿Está? Entonces, el autor de El Cisne Negro, ¿no? Él lo decía. mm, ¿Ya? Ante la pandemia hay gente que se dio knockout y hay gente que dijo, ok, acá hay una oportunidad para mí. Entonces, nosotros jugamos desde ese rol, desde ese abordaje, de decir, mm, si quieres obtener esto, ¿qué es lo que estará faltando en ti? Mirar, aceptar, trabajar para alcanzar eso. Pero no es lo técnico, no es el conocimiento, porque el sí, conocimiento, si no, sería
imposible como coach, insisto, no como mentor te la compro al 1.000.000%, pero son dos abordajes distintos. ¿Sí me explico? Mm. ¿O Sí, no? bien, mira, está bien, yo comparto lo que, yo no, bueno, yo no soy coach, yo no sé de esto, pero, ¿sabe? Mi comentario iba a- al siguiente punto, que el estado de ánimo, como tú lo has señalado, no lo es todo. No. Ujú. Esa persona podría tener, tú podrías impactar en el estado de ánimo, pero esa persona no tiene capital al cual recurrir. Ese estado de ánimo opera en Depende banda. del estado de ánimo base. Entonces, yo comparto contigo, no es, tú no, es decir, no es mentor, mentor es otra persona que conoce, el coach no tiene por qué conocer de lo que la persona, estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, tu cliente sí se le abren nuevas posibilidades en la medida que ese cliente domine mejor el campo en el que quiere observar, porque la observación tiene que, bien que ver con el capital que la persona tiene. Estoy de acuerdo. Es Estoy de acuerdo. decir, dicho de otra manera, esta es la diferencia entre las personas que leen y los que no leen. Total. El que lee tiene un background de mundo, Mundo. ha vivido otras vidas eh, que le permiten tener a qué acudir cuando tú como coach lo, lo llevas en un proceso. Entonces, a eso me refería. ¿Y qué ocurre? Que a veces he escuchado, no sé, lo que yo me he hecho la idea, de que pareciera que todo recae en el estado de ánimo, sin poner en valor que ese capital que cada uno tiene es como la base a partir del cual, sobre la cual el estado de ánimo opera. Yo creo que es como, ¿qué está primero, el huevo o la gallina? De verdad que no se puede eh, separar tan claramente el estado de ánimo del capital que tiene esa persona. ¿Está? Ujú. El capital lo nutre y el estado de ánimo lo puede alentar y avivar o ¿Mm? también lo puede destrozar. O Sí, sea, sí, estoy de acuerdo. entonces es como, Mira, yo creo que es mira, un capital. te voy a contar, perdóname que me tome No, no, es que un me encanta, minuto. me encanta, está bien. No, Mira, como te decía, a mí me interesa mucho la biografía de los artistas. He estudiado harto ese tema, me he leído todas las biografías que han pasado por mis manos, a las cuales he tenido acceso. está bien. Me interesa mucho por el tema de la educación, porque muchos de los artistas, tú no te explicas cómo llegaron a ser artistas. Entonces, es que es muy difícil que un artista llegue a ser artista si no tiene un capital cultural, desde el cual parte. Te voy a poner un ejemplo. Tú dices, oye, en el caso de Chile, los prisioneros, oye, son unos muchachos de un barrio pobre, casi marginal de la ciudad. Sí, pero ocurre que en la casa de uno había un piano. En la casa de otro, cuya madre no tuvo ninguna educación formal, no salió de la enseñanza básica, ocurre que ella participó en un concurso en televisión cuando él era niño sobre Dostoyevsky, porque era autodidacta. Es decir, siempre hay un hilo que tú encuentras que te lleva a que algo, hubo un coach natural en ese individuo o en esa persona. Alguien, sin saberlo, eh, hubo un coach que tiene que ver con el capital. Y eso generó un capital, una capacidad de lectura, de escucha, de que como bien tú dices, no sabe si el huevo o la gallina, porque se va, instaló una dinámica en su vida, una dinámica de apertura en su vida. Pero hay un punto donde ese punto, esa densidad biográfica, por llamarlo de alguna manera, densidad biográfica, opera. Opera, nadie sabe cómo se constituyó, si es posible rastrear e identificar. Te pongo ejemplo, Gabriela Mistral, que vivía en un lugar, pero si uno va hoy día, que han pasado ya casi 100 años de su nacimiento, ¿dónde vivía? En un lugar pero inimaginable. ¿Cómo una poetisa pudo surgir allí, en ese mundo?
Bueno, pero ella jugaba a ser profesora de su escuelita. Ujú. Y había alguien que... Entonces, los artistas, estas personas aprenden sin saber cómo aprenden, pero aprenden. Pero eso que aprenden, lo transforman. Lo transforman, eh, se lanzan hacia el futuro, capturan un futuro. Probablemente ese ejercicio es lo que hacen ustedes. A partir de diferentes experiencias de vida, eh, hacen ese cambio. Bueno, en ese cambio, lo que pienso es que es muy importante identificar, rastrear cuál es ese punto de apoyo sobre el cual poner el pie para impulsarse. Y en esta biografía de los artistas, uno siempre identifica un punto de apoyo. Alguien. Eh, el caballero que vendía dulce en la esquina, que sin embargo le dio a leer un libro cuando era niño y conversaron sobre algo. Y eso se manifiesta en el contenido de lo que hacen, en La su mamá de arte. Mozart. O sea, Claro, tú te das cuenta. Alguien, entonces, claro. en esa discusión que teníamos con José, es la relación entre la emoción y la biografía, en el fondo. Perdón, el estado de ánimo y la biografía. De qué manera la biografía interviene, opera, y ese capital que comparto contigo, nadie sabe, y ese va a ser, nos moriremos con esa, y probablemente nadie lo descubrirá, que es primero el huevo o la gallina. Pero ahí hay una dinámica, Total. y esa dinámica se Bien. nutre de algo. Y ese nutrirse, ese nutriente, creo que es una pregunta clave sobre el cual interrogarse en los procesos educativos en general. Eso. Espectacular. Bueno, muchas gracias, Encanta. Emilio. Sí, estamos muy Gracias largos además ya. por Gracias. confrontarnos con esta última intervención. Efectivamente, también en el mundo del coaching se hace mucho más fácil cuando uno coachea directivos, por ejemplo, a propósito de lo que tú decías, de que son personas que tienen mayor bagaje cultural, pero también se me vino a la memoria a propósito de lo que tú traías, esto de Enrique Santos Discépolo. Enrique Santos ¿Mm? Discépolo, que fue tremendo, no tenía idea de música, pero la genialidad de él es que él sabía que no sabía música Hermoso. y Hermoso. acudía a medio. Así que bueno, Qué lindo. Muchas gracias. muchas Un gracias. gustazo. Mariana, Gracias, si Emilio. deseas cerrar Le o iba a decir preguntar, no esto, sé. sí, le iba a decir, bueno, me gustaría traerle algo más, pero vamos a cerrar acá. Solo le quiero contestar eso último que trajo el señor Emilio, que sin gallina no hay huevo, y sin huevo no hay reproducción. Ahí lo dejo. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Un gran Gracias. abrazo. Marianita, puedes cerrar. Estamos todos ok. Gracias, Emilio, Sí, nuevamente. váyanse Muchas tranquilos que yo me gracias. voy a quedar con Dani a Muy último bien, para mí momento ha por sido 5 un minutos. gusto, porque Gracias, como yo no me Emilio. dedico a esto, estas son conversaciones privadas que tenemos con José, y esta es la Hermoso. oportunidad que me han dado de poder compartirlo con ustedes. Sí, Muchas Maravilloso. tengo gracias. una Yo me Maravilloso. pregunta voy, para lo Emilio, dejo. tengo una Adiós. pregunta antes de que se Sí, retire, sí, dime. perdóneme que no lo traje. Yo te quería Dale pedir nomás. un permiso, porque nosotros grabamos la sesión sin pedirte permiso antes, pero queremos saber si podemos hacer uso para nuestra comunidad esta grabación. ¿Tenemos Sí, tu no hay permiso? problema. No, Ok, sí, total. Yo les di, se lo puse ahí porque salió aquí en la pantallita y apreté para que quede ok, el testimonio del perfecto. permiso. Está bien, Bueno, muchísimas gracias. Mil no, gracias. gracias Chicos, José, gracias a bye. todas. Maravilloso. Pueden Muchas retirarse gracias. Maravilloso. tranquilamente. Gracias. Chao. Chao. Adiós. Luego.